Estaremos hablando de ventosas neumáticas. Justamente para tratar este tema, nos toca el turno a Amir Vera Córdoba. Él es tetraterapeuta certificado. Él es coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Medicina Homeostaterapia. Ha tenido cursos de negociados a la medicina. Continúa sus estudios en el Instituto Mexiquense de Medicina Integrativa. Mucho que aprender de él, así que, Amir, con todo gusto te estamos escuchando y será un placer hoy. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, para mí es un placer dirigirme a todos ustedes en esta tarde. Y bueno, vamos a estar hablando en estos minutos de conferencia acerca de un tema muy interesante que estoy seguro que muchos de ustedes pues ya conocen. Voy a compartir pantalla para empezar con esta disertación y vamos a estar hablando de las ventosas neumáticas. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con este tema, pero ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de la unión de dos técnicas terapéuticas que, bueno, a través de la investigación y cuando las hemos llevado a la práctica, hemos visto excelentes resultados. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es la unión de las ventosas neumáticas o como ustedes muchos la conocen, ventosas neumáticas, con la oleoterapia sinérgica. A esta unión de estas dos técnicas las hemos nombrado ventosas homeostáticas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las ventosas. Las ventosas, como muchos sabemos, es parte fundamental de la medicina tradicional china. Se han ocupado por muchísimos años y bueno, se han ido generando nuevas herramientas para el uso de estas ventosas. Es muy importante conocer un poco acerca de las ventosas, ya que es una terapia pues que ha llegado a tener métodos muy amplios, efectivos y lo que es mejor aún, económicos. Y también no son traumáticos para el paciente. Algo muy importante que quiero compartirles, y vamos a dejar de compartir tantito la pantalla, es que una ventosa no es esto. Una ventosa no es lo que ocupamos para esta terapia. La ventosa es la acción de producir un vacío y una succión, ya sea con una ventosa de vidrio o como vamos a estar hablando hoy, con una ventosa de plástico. Es el efecto, vamos a, por ejemplo, de crear un vacío, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, recordemos, esto no es una ventosa, esto es el material que ocupamos para la ventosa, pero la ventosa es el efecto que nosotros producimos con un cupping, como le dicen en inglés, para generar vacío y generar una succión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a regresar a compartir pantalla. Entonces, las ventosas, pues, llevan muchísimos años llevándose a cabo en muchas culturas, ¿verdad? Desde la cultura china, la han adoptado la cultura japonesa, entre otras más, y pues en México también. Y yo sé que en los países donde están también pueden ser muy comunes. Pero bueno, como hemos mencionado, la ventosa es el efecto de crear succión. Lo que podemos ver que a lo largo de la historia se han ocupado distintos materiales para crear este efecto. Anteriormente se ocupaban, como podemos estar viendo en la imagen, los cuernos de animales para generar este efecto. Y bueno, también muchos de ustedes quizás conocen las ventosas de bambú, que con el tiempo también se han ido dando a conocer un poco más. Y bueno, se han ido creando o desarrollando más cosas para sus materiales. Por ejemplo, tenemos ahí las ventosas de porcelana, como podemos estar viendo, son las que están de colores, las ventosas de vidrio, que son un poco más comunes, y ahorita las ventosas de plástico también. Y bueno, también hasta nuestros días ya actualmente hay ventosas eléctricas y se han ido innovando nuevos métodos o nuevos materiales para las ventosas o para generar este mecanismo de acción, ¿verdad?
Pero en esta disertación, en esta conferencia, vamos a hablar o nos vamos a concentrar en las ventosas neumáticas o ventosas mecánicas. Vamos a aclarar algo. No quiere decir que estas sean mejores que las demás. No. Sin embargo, estas ventosas nos aportan pues algunos beneficios, como por ejemplo, no necesitamos fuego en esta para crear el efecto de vacío. Además son seguras, ya que su material al ser un plástico resistente, pues las hace casi rompibles. No quiere decir que no se rompan, pero sí las hace casi rompibles a comparación de una ventosa de vidrio con la cual tendríamos que tener mucho cuidado. Pero si usted sabe manejar la ventosa de vidrio, excelente. También puede aplicar esta terapia junto con la oleoterapia sinérgica. ¿Por qué vamos a hablar de este tipo de ventosas? Bueno, para empezar, como mostramos al inicio, esta ventosa tiene un aditamento en forma de tiza que nos puede ayudar mucho a generar el efecto de vacío y succión. Entonces, es un mecanismo más sencillo que nos puede ayudar muchísimo. Ahora vamos a hablar brevemente de la oleoterapia sinérgica. En esta terapia contamos con la ayuda de 4 aceites o 4 sinergias. Vamos a hablar de la primera, Nahuatlali. ¿Para qué nos ayuda esta sinergia? Bueno, para los trastornos físicos en músculos y huesos, como dolor, inflamación, manchas, cicatrización, irritación, etcétera, ¿verdad? Entonces, Nahuatlali lo vamos a ocupar para problemas físicos. También en holoterapia contamos con esta sinergia que se llama Mayajá, y esta la vamos a ocupar para trastornos biológicos, como cuáles, o trastornos metabólicos como circulatorios, respiratorios, digestivos, urinarios y hormonales. Entonces, si tenemos un paciente con un problema biológico, ya sabemos que nuestro aceite o nuestra sinergia que vamos a ocupar es Mayajá, ¿verdad? ¿Con qué otra sinergia contamos? Bueno, contamos con Quechua Guaira. Esto es para los trastornos emocionales, ¿como cuáles? Estrés, ansiedad, insomnio, ganas de llorar, depresión, irritabilidad, etcétera. Y muchos más que son trastornos emocionales. Y esto con la pandemia se está viendo más evidente que haya más trastornos emocionales. Entonces, para esto tenemos nuestra sinergia, nuestro aceite, Quechua Guaira. Por último, tenemos nuestra cuarta y última sinergia, Guaranitata, que esta la vamos a ocupar para trastornos energéticos, cuyo origen es desconocido, como trastornos idiopáticos, ¿verdad? Que no sabemos por qué se originan, pero provocan cansancio, fibromialgia, tumores, cáncer, Alzheimer, Parkinson, esclerosis y síndromes en general. Entonces, tenemos un consultante, un paciente que nos menciona que él come bien, se alimenta bien, hace ejercicio, pero tiene cierto trastorno, tiene cierto padecimiento y desconoce el origen. Bueno, es muy probable que tenga un origen energético y para esto pues contamos con esta sinergia, este aceite que es guaranitata. Bueno, entonces estas 4 sinergias pues hacen la oleoterapia sinérgica o la oleoterapia prehispánica. ¿Cómo vamos a saber qué aceite podemos combinar con nuestras ventosas o con esta terapia? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, para esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta nuestras 4 etapas del diagnóstico según la medicina tradicional china. ¿Cuáles son estas? 1, la observación. 2, audición u olfacción. 3, pulsología o auscultación. Y por último, 4, el interrogatorio. ¿Desde cuándo o desde qué momento
empezamos nosotros a diagnosticar al paciente desde que él entra al consultorio, desde que vemos la manera en que camina, en cómo nos saluda, en cómo nos habla. Desde esa manera, al observar usted, ya está diagnosticando al paciente. Y bueno, lo demás es la audición, u olfacción, pulsología, cuando checamos sus ritmos, su presión arterial también, su oxigenación, todo eso. Y por último, el interrogatorio, cuando nosotros llenamos nuestro registro clínico con las preguntas importantes. ¿Y desde cuándo tiene esto? ¿Y cuándo comenzó? ¿Qué síntomas tiene? Ese es el interrogatorio. Desde ahí nosotros vamos a poder identificar, ok, puedo ocupar este aceite con la terapia de ventosas. Recordemos que entonces tenemos 4 sinergias para problemas físicos, para un problema biológico, para un problema emocional y para un problema energético. Si nosotros identificamos que el paciente tiene un problema físico, bueno, sabemos qué sinergia vamos a ocupar. Si el paciente nos comenta, no, que mire, que yo empecé a sentir esto cuando tuve ese problema grave con mi familia o cuando falleció un familiar, usted sabe que el origen de su enfermedad de este paciente, pues fue emocional. Podemos ocupar nuestra sinergia, ¿verdad? O nuestra sinergia para lo emocional para atender a ese paciente. Y vamos a hacer la combinación. Entonces, desde el diagnóstico, nosotros vamos a poder identificar qué sinergia vamos a ocupar. Bueno, vamos a hablar de esto muy importante. Ahorita vamos a empezar a hablar de los mecanismos de acción de la ventosa. Las ventosas es importante saber que actúan sobre las capas de la piel. ¿Cuáles son estas? Como podemos ver en la imagen, es la epidermis, es la dermis, es la hipodermis. Como noticia, bueno, queremos compartirles que vamos a dar un curso precisamente de ventosas homeostáticas o ventosas neumáticas. Y en el curso vamos a ver con más detalle cada capa de la piel. Desde la epidermis vamos a concentrarnos en la epidermis, en la dermis y la hipodermis con más detalle. Ahorita solamente las pusimos como referencia porque es importante conocerlas y entenderlas. Según la medicina tradicional china, estas capas de la piel son la barrera de protección ante los diversos factores patógenos. Entonces, usted cuenta con una barrera de protección en todo su cuerpo, que es la piel. Entonces, de esta manera, nosotros estamos protegidos. ¿Qué afecta nuestro organismo? Bueno, ¿qué afecta nuestro cuerpo? Afectan los factores de viento, frío, calor, humedad, resequedad, intoxicación, traumas, etc. Como podemos ver, a nuestro organismo lo afectan las temperaturas, ¿verdad? A eso sumémosle problemas emocionales, problemas físicos, problemas biológicos y problemas energéticos. Esto puede llegar a traspasar la barrera de protección. Y como comentaba el doctor Marco al inicio en su conferencia, ¿qué otra cosa puede afectar nuestro organismo? La radiación. Entonces, la radiación y todos estos factores pueden pasar la barrera de protección del cuerpo. ¿Y qué sucede? Bueno, empieza a desencadenar un factor patógeno. Para entender esto, miren, vamos a ver qué es un patógeno. Ahí en la imagen podemos ver una breve descripción de un patógeno. Dice, los patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped, o sea, a nosotros. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias, hongos, entre otros. Por ejemplo, ahorita la situación actual es un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la enfermedad que se está combatiendo? El coronavirus. El coronavirus es un patógeno que puede traspasar las capas de la piel, esta barrera protectora, y es un huésped, vive en nuestro organismo y puede desarrollarse. En las
conferencias pasadas hemos aprendido que esto se puede evitar y es excelente. ¿Qué vamos a hacer o cómo podemos? Bueno, en esta conferencia vamos a ver un ejemplo de cómo combinar las ventosas con la oleoterapia para tratar a un paciente con coronavirus. Pero bueno, entonces, ¿entendemos esto que es un patógeno? Ok. Cuando nuestro cuerpo se ve afectado por estos climas, por problemas emocionales, tiende a desarrollarse un patógeno. Y bueno, ¿qué sucede con los patógenos? El factor patógeno, al pasar por los canales, hace evidentes desórdenes en la circulación de la energía, ya sea que se aloje en los órganos o se estanque en los canales. Entonces, cuando el patógeno penetra o llega a traspasar las barreras de protección del cuerpo, se puede estancar en un canal. ¿Y qué hace? ¿Qué provoca? Bueno, evidentes desórdenes en la circulación de la energía. Y puede estancarse en un órgano, por ejemplo, el COVID, ¿en qué órgano sabemos que se puede alojar? Pues en los pulmones, ya sea otros factores, o otros virus o hongos se pueden quedar en distintos órganos, ya sea que se aloje en los órganos o se estanque en los canales. ¿Qué va a provocar cuando un patógeno se llega a estancar en un órgano o en un canal o en un tejido? ¿Qué va a suceder? Bueno, ahí podemos ver lo que provoca. Y mire, para leerlo me gustaría pedirle a alguien del auditorio si me ayuda con la lectura de estos 4 síntomas o 4 situaciones que provoca un factor patógeno. ¿Quién del auditorio nos puede ayudar a leerlos? Si gusta. Yo, si quieres. Muchas gracias, Miguel y Lourdes. Por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Qué provoca un factor patógeno? Ahí dice estancamiento de la sangre, estancamiento de flemas, retención de líquidos, retención o estancamiento de alimentos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, notamos qué es lo que provoca un factor patógeno y lo podemos ver en la imagen. Por ejemplo, ahí podemos ver unas piernas con varices. Hay un estancamiento de la sangre. ¿Qué lo afectó? Pudo ser un clima, una temperatura, un problema físico, un problema biológico, pero ya hay un factor patógeno y crea estos problemas. Estancamiento de la sangre. Bueno, para ver cómo funciona la ventosa, tenemos que entender este punto. ¿Qué es una hiperemia? ¿Alguien del auditorio nos gusta ayudar con la lectura de qué es una hiperemia? Si gusta pueden alzar su manita. ¿Qué es una hiperemia? Yolanda de la Torre, por favor. Gracias. A ver, ¿qué es una hiperemia? La hiperemia es el aumento en la irrigación a un órgano o tejido que puede ser activa por arterias o pasiva venosa. Generalmente la hiperemia va acompañada de incremento en la temperatura y a veces también de volumen. Muchas gracias. Vamos a ver cómo una ventosa puede generar una hiperemia. ¿Cómo sucede esto? Al aplicar la ventosa, se crea en un instante un vacío y una succión. Podemos verlo aquí en la imagen. Al aplicar la ventosa, se está generando un vacío y una succión de la piel. En un lapso de tiempo se conseguirá una hiperemia, como lo podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué vamos a lograr cuando causamos una hiperemia en cierto punto o en cierto órgano? Pues vamos a conseguir extraer un agente patógeno. Como vimos hace un ratito, un agente patógeno es el que causa desórdenes, es el que empieza que una persona empiece a tener síntomas, los síntomas pues que no son agradables. Eso lo causa un patógeno, ya que una temperatura, un problema físico, ha rebasado o ha pasado las barreras de protección que son la piel. Pero cuando causamos una hiperemia, se consigue extraer un agente patógeno. ¿Por qué? ¿Qué logramos? Bueno, vamos a
ver qué logramos al generar en el organismo una hiperemia. ¿Alguien nos gusta o quiere ayudarnos a leer qué logramos cuando causamos una hiperemia y por qué podemos extraer un agente patógeno? ¿Quién gusta ayudarnos a leer esto? Guadalupe Rivera Fuentes, por favor. Se produce la apertura de los canales, se estimula la circulación de la energía, se abren los poros de la piel, hay presencia de antígenos permitiendo que el cuerpo promueva una respuesta inmunitaria. Se aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, así se rompe la congestión capilar y con ello la reabsorción sanguínea de las células necróticas, permitiendo una mayor oxigenación de los tejidos. En consecuencia, el sistema circulatorio trabajará de forma óptima y de esta manera es que se logra extraer el efecto patógeno. Notó lo que... Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Notó usted lo que vamos a lograr al causar una hiperemia? Vamos a producir la apertura de los canales. Pues con eso nos lleva al siguiente punto, se estimula la circulación de la energía. Se abren los poros. Como hay una irrigación de sangre, como traemos sangre al punto, pues traemos antígenos para combatir a los patógenos. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Pues produce una respuesta inmunitaria. Vamos a hacer un experimento, ¿les parece? Voy a dejar de compartir tantito la pantalla. Y espero que todos podamos ver este experimento que quiero presentarles. Yo aquí tengo un vaso de agua. Y con mucha imaginación, supongamos que esto es un órgano al cual ya se ha afectado. Entonces, por una temperatura, por un problema emocional, por un problema físico, tenemos un problema energético, pues sabemos que se desencadena el factor patógeno y aquí estas pimientitas nos van a ayudar a simular el factor patógeno. Espero se estén viendo. Aquí, a ver. Ya aquí nuestro órgano tiene los factores patógenos. ¿Cómo tenemos que hacer para sacar pues el factor patógeno? No podemos agarrar un órgano y vaciarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que causamos? Pues vamos a causar una hiperemia. ¿Cómo sucede esto? Si yo le echo agua, voy a rebasar este órgano. ¿Y qué cree que va a suceder? Si usted lo puede estar viendo, este factor patógeno empieza a salir y nuestro vaso quedó sin patógenos. Nos quedó en este caso sin nuestras semillitas de... Ay, se me fue el nombre que ocupamos, pero de pimienta, de pimienta. En este caso usamos las pimientas, se prestaron para simular el factor patógeno. Pero notamos, ok, vamos a suponer, entonces, nuestro órgano funciona como el vaso. Ahí está. El factor patógeno está estancado en el órgano. ¿Qué voy a hacer para desalojarlo? Entonces, con la ventosa, vamos a poner ahí justamente en la ventosa sobre el órgano que deseamos trabajar, vamos a generar succión, ¿verdad? Y con el tiempo va a generar una hiperemia, o sea, va a traer sangre al punto y va a empezar la circulación, va a activar la circulación como lo vimos hace un momento en los beneficios que trae el causar una hiperemia. Regresamos aquí a compartir pantalla. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la oleoterapia en este caso. Al momento en que con la ventosa abrimos los poros de la piel, logramos que se absorba nuestra sinergia previamente puesta. Antes de poner una ventosa, podemos cubrir el área con el aceite que ya previamente escogimos. Depende de lo que el paciente presente, si es un problema biológico, o un problema emocional, o un problema físico. Cuando abrimos los poros de la piel, se absorbe nuestra sinergia. Pero recuerde que en la piel también hay terminaciones nerviosas que van a absorber la sinergia. Bueno, la sinergia, ¿hasta dónde podrá llegar? Bueno, la sinergia podrá llegar hasta la dermis, donde en esa zona de la piel vamos a encontrar
tejido conjuntivo, junto con vasos sanguíneos y linfáticos. Y terminaciones nerviosas. Fíjese, la sinergia no va a llegar a la hipodermis, solo va a llegar a la epidermis y dermis, pero con eso va a ser suficiente para tener un efecto positivo sobre la patología que la persona esté presentando. Ahora, ¿cuál va a ser el beneficio de combinar ambas técnicas, la oleoterapia sinérgica con las ventosas? ¿Quién gusta ayudarnos a leer estos beneficios de combinarlas? Alguien igual alzando su manita si gusta, para leer los beneficios de unir estas. Miguel y Lourdes López, por favor. Gracias. Beneficios de combinar las ventosas con la oleoterapia sinérgica. Efecto positivo sobre la congestión y la inflamación. Relajante muscular y analgésico. Hiperemia local y fortalecimiento del sistema inmunológico. Expulsión de factores patógenos. Eliminación de bloqueos de sangre y energía. Estímulo del sistema nervioso, circulatorio y linfático. Muchísimas gracias. ¿Notamos cuál va a ser el efecto positivo de mezclar nuestra sinergia con la oleoterapia, con las ventosas? Vamos a tener un efecto positivo sobre el factor patógeno. ¿Creen ustedes que pueda funcionar para el COVID? ¿Verdad que sí? ¿O creen ustedes que pueda funcionar para una gripa, para una persona con diabetes, para una persona con distintas patologías emocionales? Pues claramente sí. ¿Qué necesitamos para combinar pues estas dos terapias? Como podemos ver en la imagen, nuestras ventosas, nuestros 4 aceites o sinergias. Y bueno, yo aquí ocupo una lámpara infrarroja que da calor. Esto no es obligatorio, es si gustan, la lámpara nos ayuda a acelerar un poquito más el tratamiento, pero es opcional. Mientras tengamos nuestras ventosas y nuestras 4 sinergias, va a ser suficiente para combinar estas dos terapias. Entonces, recordemos que contamos con nuestras 4 sinergias, cada una tiene un objetivo distinto. Por ejemplo, Mayajá, ¿en qué nos va a ayudar? ¿Problemas para qué? Problemas físicos, ¿verdad? Nahuatlali, para problemas biológicos. Quechua Guaira, para problemas emocionales. Y el Guaraní Tata, para problemas energéticos. Entonces, vamos a suponer, usted ya a través del diagnóstico, ¿verdad? Ya identificó qué tiene su paciente, ya sabemos cómo funciona una ventosa y qué efecto tiene sobre nuestro cuerpo u organismo. Entonces, vamos a unirlas a continuación. Vamos a ver un ejemplo de una paciente y les voy a presentar un protocolo terapéutico que puede funcionar con todos los aceites y en todas las enfermedades. Vamos a poner el ejemplo de una paciente, 56 años, problemas emocionales. ¿Qué sinergia vamos a ocupar? Bueno, ahí la estamos viendo en la imagen. Perdonen mi aceite, ya está muy usadito, pero eso vamos a ocupar Quechua Guaira para problemas emocionales. Vamos a ver lo siguiente. Yo con esta paciente puse aceite sobre toda su espalda y puse las ventosas sobre toda la columna vertebral. ¿Por qué? Recordemos que todo dolor es producido por el sistema nervioso. ¿Y dónde pasa el sistema nervioso? Por la columna vertebral. Muy bien, entonces para iniciar pusimos aquí las ventosas en toda la columna vertebral. Esto es como inicio de este protocolo terapéutico. Imagine que esta paciente nos comentó que ella siente miedo, que a veces siente tristeza. ¿Qué órganos están involucrados? Bueno, si es miedo, sabemos que los riñones. Si es tristeza, sabemos que los pulmones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Quizás usted no cuente con muchas ventosas o porque ya las puso sobre la columna vertebral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí podemos ver cómo podemos acelerar el tratamiento con la lámpara y vamos a empezar a hacer una ventosa móvil. A estas ventosas que usted puede ver en la columna vertebral se les llama ventosas fijas porque no se mueven, solamente se quedan trabajando sobre cierta área y sobre cierto punto
y no se mueven. Sin embargo, una ventosa móvil sí se mueve. Una ventosa móvil la podemos mover. ¿Y qué nos va a ayudar a facilitar el movimiento? El aceite previamente puesto. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver una ventosa y en la segunda podemos ver su movimiento. ¿Qué vamos a causar al estar moviendo la ventosa? Vamos a generar una hiperemia local, ya sea en nivel de riñones o a nivel de pulmón, como lo estamos viendo aquí. Podemos ver un enrojecimiento de la piel, que como bien vimos, es una hiperemia. Entonces, aquí yo estoy trabajando todo su sistema nervioso al poner en la columna vertebral las ventosas, pero también estoy trabajando de manera móvil sus órganos como lo es el riñón y el pulmón. Ok. Entonces podemos ver cómo podemos, este es un protocolo que podemos ocupar para todas las personas, ya si presenta un problema físico, un problema energético, un problema emocional, porque estamos trabajando con toda la espalda. Entonces, vamos a ver de este lado, de mi lado izquierdo, podemos ver que ya encontramos un punto álgido y dejamos reposar la ventosa. Ahora nos vamos al otro lado de la espalda a hacer lo mismo, a causar una hiperemia local en la otra parte de la espalda. ¿Qué pasa si encontramos un punto álgido, un punto de dolor en cierta zona? Pues es un punto que necesitamos trabajar, dejamos la ventosa y la dejamos fija. Ok. ¿Cómo funcionaría? Imagínense que llega un paciente que tiene COVID o que tuvo COVID hace un par de meses, pero él quiere fortalecer sus pulmones. Bueno, tenemos otra opción aquí. ¿Qué aceite usaría? Bueno, pues como vimos, el aceite biológico ayuda para trastornos pues que son respiratorios. Vamos a ocupar nuestro aceite Mayajá. Y igual es un paciente, vamos a suponer 54 años, con síntomas de COVID o ya tuvo COVID, él quiere fortalecer sus pulmones. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, de igual manera, cubrir su espalda con este aceite para que al momento en que la ventosa abra el poro, lo absorba. Y vamos a poner a nivel de pulmones y vamos a poner más ventosas. En este caso, como ya identificamos que el paciente, pues lo que quiere es fortalecer sus pulmones, pues podemos hacer ventosas fijas. Ya no movimientos, ya sabemos que el paciente tiene problemas en el pulmón, vamos a trabajar directamente como lo estamos viendo. Y para acelerar el tratamiento, si usted tiene una lámpara infrarroja, puede ocuparla. Lo que hace la lámpara infrarroja es dar calor y acelerar un poquito más el tratamiento. Pregunta, ¿cuánto tiempo? Quizás usted se está preguntando, bueno, ¿cuánto tiempo voy a dejar la ventosa? Recuerde que cada organismo es diferente. ¿Qué queremos conseguir? Una hiperemia local, una hiperemia en el punto. ¿Qué es una hiperemia? Bueno, es como formar un hematoma, un pequeño moretoncito. Pero no queremos causar una equimosis, que es cuando ya es algo después del hematoma, por decirlo así en pocas palabras. Queremos causar una hiperemia, o sea, un pequeño hematoma, que eso nos indica que ya trajimos la sangre al punto, pero no queremos causar equimosis. ¿Quién nos lo va a decir? El paciente. Por eso cuando nosotros estamos con un paciente poniéndole las ventosas, tenemos que estar prestando atención a los puntos. Si ya causamos un hematoma, una pequeña hiperemia, podemos retirar. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sabemos. Puede que un paciente lo consiga en 5 minutos o puede que un paciente lo consiga en 15 minutos, va a depender de cada paciente, ¿verdad? Entonces, eso lo va a definir cada paciente el tiempo de duración. Usted tiene que estar prestando atención a la ventosa, que se genere la hiperemia o un hematoma pequeño, pero no una equimosis. Para un ejemplo de equimosis podemos googlearlo y vamos a ver que ya es algo más severo, es algo negro, algo más oscuro, y un hematoma es de color morado tenue. Cuando lo vemos, ya generamos una hiperemia,
y desencadenamos todos los beneficios que vimos hace un momento. Entonces podemos ver que al generar una hiperemia, abrimos los canales, traemos irrigación de sangre, traemos con la irrigación de sangre antígenos y podemos extraer el agente patógeno. ¿Qué nos va a ayudar? Pues los aceites o los oleoterapia sinérgica para acelerar ese tratamiento, ya sea emocional, ya sea energético, ya sea físico o ya sea biológico, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que la terapia con ventosas no es algo que no conozca mucha gente, lo conoce muchísima gente. Y bueno, aquí tenemos a este personaje, quizás lo recordamos, en el 2008 Michael Phelps ganó aproximadamente 8 medallas de oro y podemos ver aquí, si usted puede ver en la imagen, ¿qué nota usted en sus hombros? Pues marcas de ventosas. Pues este atleta ocupaba esta terapia con ventosas, ¿verdad? Entonces, créame que si él hubiera combinado la terapia con oleoterapia sinérgica, quizás hubiera ganado más medallas. Pero no, nada más son las ventosas. Pero vemos que esta terapia ya está siendo reconocida a nivel deportivo por sus excelentes efectos, ¿verdad? Entonces, esto es la combinación de oleoterapia sinérgica. De verdad espero que les ayude muchísimo. En lo personal, a mí hemos tenido excelentes resultados a la hora de aplicarlos y les agradezco también toda su atención en esta tarde. Si alguien tiene preguntas, con muchísimo gusto, estamos en la disposición. Pueden alzar su manita o Miguel y Lourdes López. Muy bonita la exposición, felicidades, excelente. Gracias. Yo súper bien. Solo quería preguntar con relación a si estas técnicas se pueden aplicar en cualquier parte del cuerpo, en articulaciones o solo en zonas específicas. Sí, se puede ocupar en cualquier parte del cuerpo. Inclusive hay modificaciones de la ventosa, por ejemplo, en las piernas que mostramos hace un momento, donde hay varices, se puede aplicar la ventosa. Sí hay ciertas indicaciones que se tienen que seguir. Eso lo vamos a ver con más detalle en el curso, cuáles son las indicaciones para poner, por ejemplo, en la pierna cuando hay varices. Hay que tomar en cuenta la calidad de la piel de cada persona. Hay personas que tienen una piel gruesa, hay personas que tienen una piel sensible, pero eso nos los va a decir a la hora de poner la ventosa. Si usted ve que rápido generó un hematoma, no tiene que dejar la ventosa más tiempo. Ya logró lo que deseaba, que era traer un hiperemia. Pero sí se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Sí se puede poner en cualquier parte del cuerpo. La duración, como mencionamos, la determina cada paciente, cada persona, por su tipo de piel, por cómo reacciona. Y si fuera una enfermedad como psoriasis, ¿se Eso puede? igual, es una buena pregunta. Sí, también se puede aplicar. Lleva su mecanismo de aplicación, pero recuerde que aquí le estamos combinando con un aceite. El aceite, en este caso, usted decidiría, depende de la persona, qué tipo de aceite ocuparía. Podría usar el aceite biológico para una psoriasis, pero puede ser que le diga al paciente que empezó a tener el síntoma a raíz de un problema muy fuerte. Entonces, usted a lo mejor ocuparía la sinergia emocional, pero sí también se puede ocupar. La ventaja de esta terapia o de la unión es que ocupamos aceites y ocupamos las ventosas. Genial, muchísimas gracias. Para servirle. Felicidades de nuevo. Muchas gracias. Olga Navarro. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué puede pasar si llegamos a ir más allá de la hiperemia? El cuerpo, como vemos, al generar una hiperemia o en caso que nos pasáramos, que no sería lo recomendable, recordemos que lo que vamos a lograr es que vamos a hacer que se abran los canales, tenga mejor circulación. Esa equimosis se va a disolver, por decirlo así, pero no es lo que deseamos llegar a una equimosis. Esa equimosis, eso se va a disolver.
Eso sí, lo que va a pasar es que va a tardarle un poquito más al paciente en disolvérselo y puede ser un poquito traumático el que un paciente lo vea y diga, ay, es un moretón muy fuerte. No deseamos llegar a eso, pero no pasa nada. El cuerpo, al generar esa hiperemia, recuerde que se abre el canal, se abre el flujo sanguíneo y eso se va a disolver, pero sí va a tomar un poquito más de tiempo. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Para servirle. Sonia E. Bolivia. Ahí está. Solo confírmame, me dijo que las ventosas se pueden poner sobre los órganos, Sí. porque una vez me hicieron a mí eso y me dijeron que en el riñón no se pone. Sí, aquí sí se puede poner. Recuerde, también es una ventaja que nos ofrece las ventosas neumáticas. ¿Por qué? Porque usted va a regular, tiene el poder de regular la presión. Las que a lo mejor sí podemos detenernos un poquito serían las de vidrio. ¿Por qué? Porque esas vamos la succión la generamos por medio de fuego. Entonces, según la etiología del paciente, aquí entra mucho el diagnóstico. Si un paciente tiene problemas de frialdad o tiene problemas de calor en el riñón, eso lo vamos a saber a la hora de ver al paciente, no podemos poner más calor. Entonces, ¿qué pasa con las ventosas neumáticas? No necesitan fuego. Usted va a regular a través de la pistola, aquí tengo mi pistolita, va a regular la presión, pero sí se pueden poner sobre el riñón. Y nuevamente, como estamos teniendo los aceites, ese es un plus que le damos a nuestra terapia. Nuevamente, ¿qué vamos a tener cuidado? El tiempo, generar un hematoma bueno, no una equimosis, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí se puede generar para el riñón, si podemos pasar las ventosas sobre esa zona. Buenos días. Disculpe, ¿a dónde se puede conseguir ese tipo de ventosa y el instrumento para succionar? Ok. Pues, se atoró un poquito su última pregunta. ¿La puede repetir? sí, ¿a dónde puedo adquirir ese tipo de ventosa de vaso? Pues, okay. ¿A dónde puedo? Esta, por ejemplo, si usted vive en México, las vende en Mercado Libre y pues está la opción de que se las lleven a su casa. Pero también ya las empieza a vender Amazon. Y tengo entendido que Amazon está llegando a casi todos los países. Entonces, estas las puede poner en Amazon como ventosas neumáticas y ahí puede aparecerle ya ahí las puede conseguir. En México, ahí puede ser Mercado Libre, mexicano, o en algunas zonas, o si usted vive aquí en México, inclusive con el doctor Marco tiene disponibles ventosas. Si usted vive aquí en México, el doctor Marco las tiene. Norma Humacata. Sí, solo quería saber, felicitaciones primeramente, muy bonita su exposición. Muchas gracias. Quería saber cuándo ponerla fija y cuándo va movible. Muy bien. Nuevamente, eso va a depender del diagnóstico del paciente. Como mostramos en el paciente que tiene COVID, un ejemplo, sabemos de que el problema, ¿dónde está? En el pulmón. Entonces nos vamos a concentrar en esa zona, en el pulmón. Pero vamos a suponer un paciente joven, como de unos 30 años, le dice que tiene problemas de diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué órgano está involucrado? El páncreas. Entonces, en ese caso podemos concentrar nuestras ventosas en la zona del páncreas. Pero, por ejemplo, ese protocolo que yo les mostré, que es movible, es cuando el paciente llega a presentar otros síntomas. Aparte de algo emocional, puede presentar algo físico. Bueno, entonces lo que generamos es una hiperemia moviendo la ventosa y estamos abarcando más órganos. Pero cuando las dejamos fijas es porque ya identificamos el órgano más afectado. En COVID sería un pulmón, por ejemplo. En diabetes sería el páncreas.
En problemas renales, pues sabemos que es el riñón. O en problema de fórmula blanca o fórmula roja, sabemos que el vaso es el que produce eso, entonces vamos a trabajar en el vaso. Pero va a depender del diagnóstico. Va a depender del diagnóstico. ¿Y el movimiento tiene que ser así sinérgico como hemos aprendido? Sí. ¿O no importa la giración? No, puede ser, hay varios movimientos, de hecho eso lo vamos a ver en el curso, porque hay movimientos en zigzag, hay movimientos oscilatorios, hay movimientos cuadrados, y eso lo vamos a ver con más detalle en el curso, pero puede ser así, puede ser como los mostramos. Ese ejemplo que le mostré en la imagen es un protocolo que lo puede seguir con quien usted guste, hacia arriba, hacia abajo, y luego en el otro lado de la espalda, hacia arriba y hacia abajo, mientras en toda la columna tenemos ventosas fijas, porque ahí estaría abarcando casi toda la espalda. Muchas gracias, muy lindo. Ana María Mata. Sí, buenas tardes. Los felicito a todos los exponentes, ha sido muy excelente, yo estoy muy contenta aquí. Estoy en el Estado de México, aquí en México. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opina usted acerca de las ventosas neumáticas que se ponen en los senos para aumentar o en los glúteos para aumentar? Porque hoy en este tiempo lo están utilizando mucho, pero pues yo pienso que puede haber algún problema, no sé qué opina usted. Mire, esos son tratamientos estéticos y se tiene que tener mucho cuidado para poder hacer esa clase de terapia. En mi caso no lo hacemos porque aquí estamos más enfocados al tratamiento de enfermedades, patologías, pero se tiene que tener mucho cuidado si se va o se acude a uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque recordemos que en las mamas también se va en ciclos hormonales. Bueno, ya eso se hablará en otro tema, pero, por ejemplo, si yo genero una hiperemia y traigo sangre al seno y hay un desbalance o desequilibrio hormonal, se puede afectar más. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Yo lo que recomiendo es que si una persona desea hacer esos tratamientos, acuda con un profesional y un lugar donde tengan todas las medidas de higiene, de todas las medidas, pero se tiene que hacer estudios previos, estudios de sangre, perfil hormonal, varias cosas que van a ayudar a sentir segura a la persona de tener un tratamiento como ese. Mientras, pues ahí sería cuestión de respetar cada criterio, pero yo lo que le recomendaría si una persona va es que tengan, pues que tengan estudios de sangre previos. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos. Y ahí están mis redes sociales, mi número de teléfono ya con la ADA para lugares internacionales. Muy bien, Amir, muchas gracias por tu ponencia, muy interesante.